¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay. ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion. Y es que hoy vamos con un cómic, sí, efectivamente. Venga, vamos a continuar con los cómics, ahí sin prisa pero sin pausa, poco a poco, equipo, venga, vámonos. Y es que os estoy hablando de un cómic que yo personalmente, en el primer momento, cuando conocí el título, la portada y demás, no voy a engañaros, no me llamó mucho. No dije, bueno, ahí está, tal, el autor me mola, pero bueno, no piqué mucho. ¿Qué pasó? Empecé a leer cositas, empecé a ver cómo más personas comentaban sobre este cómic y demás. Fui a una tienda de cómics aquí en mi ciudad y el librero me lo recomendó. Me lo recomendó porque me dijo que era uno de los mejores cómics europeos del pasado año y aparte es que su opinión coincidía con la gran mayoría de críticas que yo había ojeado y leído por ahí. Y entonces me decanté por hacerme con él, pese a que así a primera vista no me había llamado mucho la atención. Y señoras y señores, estamos ante un cómic que no es porque simplemente mucha gente piense que es bueno, pero es que a mí me ha encantado, y no solo a mí, sino a parte de mi familia que ya han tenido la oportunidad de leerlo, y si no lo habéis leído aún, yo personalmente os lo recomiendo. Y es que estoy hablando nada más y nada menos que de... ¡Oh! Efectivamente, aquí lo tenemos, estoy hablando de Carbono y Silicio de D-Books, y está hecho de, bueno, por el mismísimo Mathieu Bablet, ¿vale? Que Mathieu Bablet, ¿qué obra puedo deciros yo así a bote pronto que haya traído aquí en el canal? Pues por ejemplo, Adrastea, o como se llame, la de Tengo Ediciones. Es que este tío, madre mía, es verdad que el dibujo es un poco especial, pero como te enganche, como te mole, como te atrape, estás perdido. Tal y como podéis ver, es un buen tochal, ¿de acuerdo? Cuesta unos 30 pavos aproximadamente, es cartoné y bueno, es bastante grande, ¿de acuerdo? Tampoco es el tocho más grande de tu vida, pero bueno, es una lectura bastante interesante. Es verdad que por el estilo que tiene Mathieu Bablet hay muchas viñetas que no tienen diálogo, ¿no? Es todo mucho más visual y hace que la lectura pues sea fluida y que vayas alternando entre conversaciones con unas obras maestras a nivel visual de locos. Es el típico autor o los típicos cómics que ya hemos comentado muchas veces, que en muchas páginas, literalmente muchas viñetas se podrían considerar pósters o wallpapers de tu teléfono o tu ordenador. Una auténtica maravilla en ese aspecto, la verdad. En cuanto a la historia, nos vamos a un mundo semifuturista, ¿de acuerdo? En el cual básicamente trataremos one more time todo lo que es la temática de las inteligencias artificiales. Bien es cierto que sí, a bote pronto, cuando te lo comentan o cuando ves un poco de qué va el tema, yo dije, bueno, esto será otra historia más de inteligencias artificiales, que bueno, lo típico, que empiezan a ser demasiado inteligentes y que poco a poco empiezan a tener sentimientos y parecerse demasiado a los humanos. Es correcto, bien es cierto que este tipo de historias suelen pues ramificarse en IAs asesinas, en revoluciones, en amoríos imposibles. Bueno, esto no va del todo así, es una historia que es verdad que esa es la temática principal, pero que es un viaje más interno, ¿no? Es una historia, un viaje un poco más filosófico sobre la vida, sobre las reflexiones, y es que además cada uno de los personajes, en este caso Carbono y Silicio, tienen una forma de pensar y de ver el mundo completamente diferente, así que tú, como lector, aunque no seas una máquina, puedes sentirte identificado en más de uno de los pensamientos que los personajes principales compartirán con vosotros a lo largo de las páginas. Tal y como he dicho, en cuanto a los personajes, pues eso, empezaremos en un laboratorio donde una científica y demás está creando dos entidades que en un primer momento tienen solo una cara así y que poco a poco tienen que ir aprendiendo y entrenándolas para que vaya mejorando su capacidad como inteligencia artificial. Estas serán básicamente bautizadas como Carbono y Silicio, y iremos viendo a lo largo de la historia la propia evolución de los personajes. En un primer momento veremos cómo odisea, digamos, su nacimiento, su adaptación a este nuevo mundo, y poco a poco iremos viendo cómo estas quieren ir avanzando más y más, con tener un cuerpo, con aprender más cosas, con relacionarse entre ellos, con, digamos, conocer más allá del mundo que está fuera de ese laboratorio, y así poquito a poquito. Obviamente se tratarán diferentes aspectos de la creación de estas inteligencias artificiales. Al final es una empresa que lo que quiere es crear eso, una especie como de androides o robots que ayuden a la humanidad, bueno, un poco en la línea que hemos visto ya en muchas películas y en muchas otras obras, pero bien es cierto
que poco a poco pues vamos viendo cómo es la parte trasera, ¿no?, de crear estas IAs, ¿no? Cómo lo han pensado, qué idea tienen, qué contramedidas hay, ¿no? ¿Están programadas para que se acaben en algún momento? ¿Están prevenidas para que no superen nunca lo que es la inteligencia y la capacidad humana? Eso tendréis que ir viéndolo a medida que vamos leyendo cómo va avanzando la historia de estos dos personajes tan interesantes. No voy a hablar de spoilers porque es verdad que quiero que descubráis absolutamente todo, pero es cierto que hay un factor diferencial en la historia que me veo obligado a resaltar y habrá algunos que lo puedan considerar medio spoiler, pero para mí no es el caso. ¿Qué ocurre? ¿Cómo están diseñadas estas inteligencias artificiales? Pues bueno, tal y como os he dicho, tienen una cierta fecha de caducidad. Es como un mecanismo de defensa por parte de los humanos para ver que si esta inteligencia empieza a evolucionar demasiado, saber que habrá una fecha en la cual tienen que morir. Y básicamente lo que hace una de las dos entidades es ir, digamos, cambiando de cuerpo a medida que se va acercando su final, porque quiere tener una vida pues más, digamos, infinita, mientras que la otra, por otro lado, buscará otro camino diferente alterno, ¿no? O sea, no será un camino igual que el de ir saltando de entre diferentes cuerpos de diferentes androides. Será otra cosa diferente, pero ahí no me meteré para no haceros spoiler, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta eso, que vamos a vivir como uno de los dos, carbono o silicio, básicamente, a medida que va avanzando el paso del tiempo, va cambiando de cuerpo. Y lo más interesante es que cada cambio será como pequeños mini capítulos de la historia y lo veremos reflejado de una manera muy clara y directa. ¿Cómo es esa forma clara y directa de representarlo? Pues que la primera página de cada mini capítulo será básicamente como un retrato, una cara, donde veremos exactamente cómo es el aspecto facial en ese momento de esa IA, el año en el que estamos y la ciudad en la que se encuentra. Como os podéis imaginar, será espectacular ver cómo vemos desde el momento año cero hasta el año, bueno, no voy a deciros hasta qué año van, pero la evolución, el ir viendo cómo van pasando 5 años, 6 años, 7 años, e ir viendo con diferentes retratos de la misma IA cómo va evolucionando, qué cuerpos va pillando, y a su vez, no solo la IA, sino a su vez ver cómo el mundo va cambiando. Cada vez más futurista, cada vez más tecnológico, cada vez más posapocalíptico o no, es espectacular. La verdad es que es un auténtico viaje, no solo de las dos IAs y tú como lector, sino del planeta Tierra en general y cómo tu imaginación, y en este caso la de Bablet, va, bueno, desarrollándose. Para mí eso ha sido lo más nutritivo y lo que más me ha enganchado a la historia, el querer ver cómo era el siguiente año, cómo era el siguiente cambio, cómo evolucionaba, cómo iba a ser la relación entre los dos. Espectacular. Tiene sus momentos dramáticos, sus momentos bonitos, pero sobre todo será un profundísimo viaje interno. Y ya para acabar, porque tampoco puedo decir mucho más sin meterme en spoilers, volver a destacar lo que es el estilo de Mathieu Bablet. Es verdad que lo que son los rostros y demás tiene que gustarte. No tiene un estilo muy realista en cuanto a los rostros, siempre tiene algo así un poco caricaturesco, pictórico, extraño, pero la verdad, a mí me gusta, me ha enganchado, ya me adapté a él con Adrastea, pero lo que hace para mí mejor son las ambientaciones, la geometría, la arquitectura, cómo representa los edificios, las ciudades, los planos que utiliza súper cinematográficos. No sé, para mí te hacen comerte el cómic, nunca mejor dicho, y te hacen recorrer esas calles, ¿no? Y esa evolución, puedes hasta oler las calles, puedes disfrutar de una puesta de sol, de una oscuridad, de un edificio derruido, de un graffiti en la pared. Es una auténtica maravilla y para mí es una de las cosas a destacar, que a nivel visual, a nivel estético me ha parecido una maravilla y a su vez el viaje que nos hacen hacer a través de la historia me ha parecido excelente y ha sido uno de esos cómics que te lees como disfrutando, sonriendo, dejando pozo, ¿de acuerdo? A lo mejor no tiene una historia en la cual pasen 200 cosas, sino que el viaje como tal que viven las dos inteligencias artificiales acaba siendo un viaje tuyo y acabas pillándoles cariño y queriendo saber qué va a pasar año tras año. Para mí, ya os digo, a día de hoy, no sé cómo se desarrollará el año, es un cómic del año anterior, pero me lo he leído en el 2025, pero a día de hoy, para mí, el mejor cómic y probablemente esté en el top 5 de los mejores cómics que me lea del año. Tendrán que salir cosas muy tochas o leerme cosas muy guapas para que superen los feelings que he sentido yo con Carbono y Silicio. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre esta maravillosa obra de D-Books de Mathieu Bablet, Carbono y Silicio, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?